Estimados hermanos, en esta hora les damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda clase sobre la doctrina de Dios. Y en esta ocasión nos toca reflexionar un poquito sobre la revelación especial. Usted recordará que la semana pasada estuvimos reflexionando un poquito sobre cómo es que Dios se ha revelado de manera general a la humanidad. Pero hoy nos vamos a ocupar en reflexionar cómo es que Dios se revela de manera especial a la humanidad, en particular aquellos pecadores que han respondido, ¿verdad?, a ese llamado de parte de nuestro Dios por medio de las Escrituras. Está el pasaje de Hebreos capítulo número 1, versículos del 1 en adelante. Ustedes pueden también estar leyendo el pasaje ahí en su Biblia y reflexionamos bíblicamente y teológicamente sobre esto que va a ser el tema del día de hoy, las Escrituras. Dice el versículo número 1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¿Qué les parece si para dar inicio en esta hora nos ponemos en las manos de nuestro Dios y oramos para que Él nos bendiga en este tiempo de reflexión? Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque dentro de esa fidelidad y esa misericordia, Señor Dios, te has dignado a revelarte a cada uno de nosotros de manera especial a través de tu palabra, Señor. Hoy rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea quien nos capacite, quien nos instruya, Señor Dios, para que podamos comprender en esta hora la importancia de entender que tú te has revelado de manera especial, de manera clara, Señor Dios, a través de las Escrituras. Hoy nos ponemos en tus manos, reconocemos que toda sabiduría, Señor, proviene de ti. Por lo tanto, hoy te suplicamos que nos escuches, Padre, y que puedas obrar en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor Dios. Amén. Este pasaje que hemos leído, si usted tomó esta parte del versículo 3, que es muy importante que la resaltemos, dice que el Hijo irradia la gloria de Dios, ¿verdad? Y expresa el carácter mismo de Dios. Y dice, y hablando del Hijo, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Este pasaje de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4, es el punto de partida sobre el cual cada uno de nosotros vamos a estar reflexionando en esta hora. Las Escrituras, hermanos, hermanas, también son conocidas como la revelación especial o la revelación particular de parte de Dios. Se le conoce como revelación especial o revelación particular de parte de Dios porque lo que se refiere al carácter de Dios, ¿verdad? La misma gloria de Dios finalmente está expresada en lo que nosotros conocemos como la Escritura o los 66 libros de las Escrituras de la palabra de Dios. Esta revelación especial que Dios hace de sí mismo, podemos decir entonces que está contenida en las Escrituras, las cuales mediante el testimonio de Cristo, ¿verdad? A lo largo de toda la Escritura expresan, como ya dijimos hace un momento, el carácter mismo de Dios. Y finalmente decimos entonces que esta revelación especial se limita, pero es total y completamente suficiente para que nosotros podamos llegar a conocer de Dios lo que Él quiere que conozcamos de Él únicamente a través de la palabra. Debemos de recordar que como seres caídos necesitamos una revelación particular, una revelación especial de parte de Dios, ¿no? Y nos damos cuenta en el transcurso de nuestra vida, de nuestro peregrinar como cristianos, como hijos de Dios, que
Dios precisamente en su gracia nos ha provisto, nos ha proporcionado una revelación personal de sí mismo. Esto es hermoso. Dios nos ha proporcionado una revelación particular o personal de lo que Él es. Esta revelación está caracterizada entonces por diferentes eventos históricos que ya están registrados en todo el Antiguo Testamento. También esta revelación personal que Dios hace de sí misma, de sí mismo, está siendo revelada a través de discursos, ¿no? En este caso podemos de manera rápida, ¿no? Notar cómo es que en todo el Antiguo Testamento Dios habla a través de cada uno de los profetas. Dios hablaba personalmente a sus profetas y estos personalmente entregaban el mensaje a la nación de Israel, inclusive a las naciones paganas, ¿no? Tratando de persuadirlos para que experimentaran la salvación que solamente se encuentra en ese Dios de Israel. Además de que Dios se ha revelado a través de eventos históricos, a través de discursos divinos, también entendemos que Dios se revela de una manera particular en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta podemos decir que es la máxima expresión de la revelación que Dios hace de sí mismo. Una revelación la cual está evidenciando a Cristo Jesús, quien a su vez está revelando la misma gloria de Dios. Ahora, ante esto, ¿verdad? Surge una pregunta y quizás nos podemos decir de manera concreta, ¿verdad? ¿Qué es la revelación especial entonces? Si nosotros reflexionamos un poquito más y tratamos de dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es la revelación especial? Entendemos que la revelación especial es la manifestación que Dios hace de sí mismo, y esta manifestación que Dios hace de sí mismo la hace de manera particular, en momentos particulares y en lugares concretos para personas específicas, ¿no? Es decir, esto es importante que nosotros lo notemos porque la revelación especial, nosotros veíamos la semana pasada que Dios se ha revelado de manera general, ¿verdad? Pero en esta revelación especial, Dios utiliza momentos particulares, Dios utiliza lugares concretos para que las personas puedan llegar a conocer a ese Dios, y evidentemente nos habla acerca de una relación personal que Dios anhela tener, ¿verdad? Por medio de esta revelación especial. Notemos nuevamente que el pasaje con el que iniciamos, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el versículo 3, insisto, es creo que la base de lo que nosotros podemos entender como la revelación especial. Si usted recuerda el pasaje, dice que el Hijo irradia la gloria de Dios, ¿no es así? Y dice además que este Hijo de Dios, a través de la persona de Cristo, expresa el carácter mismo de Dios. Y a su vez dice, el Hijo de Dios, sostiene todas las cosas con el gran poder de su palabra. Note, sostiene todas las cosas con el gran poder de su palabra. Y dice, después de habernos purificado o después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Así que esta revelación especial que Dios hace de sí mismo, la hace a través de la persona de Cristo Jesús, la encarnación de Cristo Jesús. Y evidentemente dice que esta revelación que Dios hace de sí mismo está mostrando, está revelando ese puente de reconciliación al Cristo, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos entonces con nuestro Padre Celestial. Decimos también entonces que esta revelación particular de Dios en momentos particulares, en momentos precisos, inclusive en lugares concretos, permite entonces que cada uno de los pecadores puedan ser reconciliados con ese Dios. Ahora, esta reconciliación debemos entender que le pone no solo, ¿verdad?, en la categoría de creación de Dios, refiriéndonos al hombre, sino que más bien esta revelación especial que Dios hace de sí mismo le pone en la posición de hijo, de adopción. Ahora somos nuevas criaturas estando en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Sin embargo, existe una pregunta, ¿no?, que a lo mejor nosotros nos hemos hecho o quizás en este momento la estamos quizás meditando en nuestra cabeza. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que Dios se ha revelado de manera especial a través de las Escrituras? Inclusive, ¿cómo sabemos que los grandes temas de la Biblia son reales para nuestra vida el día de hoy? Cuando hablamos acerca de que Dios tiene el poder de perdonar a los pecadores, decimos, wow, eso es una verdad
hermosa, es una verdad que verdaderamente llena de satisfacción nuestros corazones, llena nuestra alma de alegría, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que sabemos que esto verdaderamente es la palabra de Dios? Y lo primero entonces que tenemos que recordar y que tenemos que notar, hermanos, hermanas, es que la escritura es de origen de una inspiración, ¿sí? La cuestión es que para muchos, cuando nos acercamos, cuando se acercan a la reflexión bíblica, esta parte se deja a un lado, se olvida en más de una ocasión que las escrituras tienen un origen, están siendo inspiradas. Y decimos entonces que la inspiración de la escritura o la inspiración de las palabras escritas, es decir, de la Biblia, tenemos que entender que es Dios mismo quien ha inspirado estas palabras, ¿no? Estas palabras, esta escritura, la cual sigue siendo relevante para nuestros antepasados, para nuestro presente, pero también evidentemente para las generaciones venideras, para las generaciones futuras. Y esto hace que para nosotros las escrituras, la Biblia, sea esa norma de fe, esa norma infalible, ¿verdad? Que como seres humanos requerimos tanto en la parte espiritual primordialmente como en la parte moral, al estar reconciliados con nuestro Dios. Así que esta revelación debemos de considerar que es fiel en su totalidad, porque es de origen divina. En la segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo número 1, si usted por favor me acompaña allí, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 20 y 21, este es uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos encontrar sobre la inspiración de las escrituras. Note lo que dice el escritor en su primera carta a Pedro. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal. Es hermoso cómo es que Pedro pone eso como punta de lanza para el acercamiento que uno tiene a las escrituras. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las escrituras, afirma, jamás surgió de la comprensión personal o del razonamiento humano. Y dice, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, haciendo alusión al Antiguo Testamento, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Este es otro pasaje, esta es si podemos usar la expresión, esta es una joya que nosotros tenemos para poder hablar acerca de la inspiración de las Escrituras. Pedro está afirmando que ninguna de las palabras que están escritas en la Escritura, en la Biblia, tienen un origen humano, sino que más bien que cada uno de los autores, cada uno de los escritores fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Inclusive dice que los profetas hablaban de parte únicamente de Dios. Las mismas escrituras, hermano, hermana, dan testimonio acerca del origen, de cómo es que éstas surgen. Y podemos decir entonces que las escrituras son la prueba más fidedigna de la inspiración. Si nosotros intentamos de alguna manera justificar la inspiración de las escrituras bajo nuestros propios argumentos, seguramente fracasamos, pero nos damos cuenta que la misma palabra es la que da testimonio fiel, fidedigno de la inspiración de las escrituras. A los escritores del Antiguo Testamento, ustedes recordarán que se les ordenaba en repetidas ocasiones, ¿verdad?, que escribieran lo que el Señor les mandaba. Si usted recuerda, cada uno de los profetas tenían conciencia de ser portadores de un mensaje divino. Y usualmente cuando nos referimos a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Isaías, profetas mayores, profetas menores del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en cada uno de sus libros ellos hablaban y decían, el Señor, decían, me mostró. Inclusive ellos decían, así ha dicho el Señor, o bien, la palabra del Señor vino a mí, la palabra del Señor dice. Así que la manera en cómo estos profetas hablaban el mensaje divino, estaba notando que eran de origen divino. Dios les revelaba, Dios les mostraba las palabras que cada uno de ellos podía expresar para con el pueblo.
Usualmente la expresión, ¿verdad?, de los profetas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que nos estaban apuntando sobre el mensaje divino que encontraban, o más bien el mensaje divino que comunicaban ellos, y no un mensaje que provenía únicamente de su reflexión personal. Ya en el Nuevo Testamento, Pablo habla sobre el origen y la inspiración de las Escrituras. Otro pasaje conocido que nosotros tenemos, ¿verdad?, se encuentra en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y afirma el apóstol, ¿verdad?, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Habla acerca del origen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? La palabra importante que nosotros podemos resaltar en el versículo 16 es que es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la cuestión que quizás nosotros debemos de reflexionar un poquito más en nuestro acercamiento teológico sobre las Escrituras, ¿verdad? Lo que nos debemos preguntar, ¿cuáles son quizás algunas posturas, algunos errores que algunos llegan a tener respecto a la inspiración de las Escrituras, ¿no? Y debemos de notar en primera instancia que cuando hablamos acerca de la inspiración, existen algunas posturas que finalmente son teorías que no pueden ser afirmadas, pero que bien vale la pena que nosotros las reflexionamos de manera general sobre cómo es que se dio esa inspiración. Algunos dicen, hay quienes piensan que esta inspiración es una cuestión mecánica, ¿sí? Y la cuestión es la siguiente: para muchos, cuando se acercan a la reflexión bíblica, dicen, no puede haber credibilidad en algo de lo cual definitivamente fue impulsado evidentemente por Dios, pero los hombres únicamente fueron puestos en ese momento como un robot, ¿no? Como algo mecánico que únicamente alguien les dictaba y ellos como robots escribían allí. Sencillamente no podemos afirmar que esto es así, porque esta perspectiva de pensamiento argumenta, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, que las personas estaban en un trance, en una cuestión quizás de inconsciencia en la que solamente escribían lo que Dios les decía, pero nos damos cuenta que no es así, porque esto en definitiva estaríamos diciendo que Dios estaba literalmente manejando algunos títeres por allí, ¿no?, diciéndoles exactamente lo que debían de escribir. Así que la primera postura que tenemos nosotros sobre la naturaleza de la inspiración es esta. Hay quienes piensan y dicen que fue una cuestión de inspiración mecánica. Ante este argumento sin fundamento, nosotros nos damos cuenta que la Escritura demuestra verazmente que cada uno de los escritores no eran simples instrumentos pasivos cuando producían cada uno de los libros, sino que más bien entendemos que eran autores verdaderos, ¿no? Eran personas que escribían verdaderamente lo que Dios les estaba inspirando. Pero para esto quiero que vayamos por favor al primer capítulo de Lucas, capítulo 1, por favor, versículos del 1 al 4. Hay una comparación que se hace aquí bien interesante en las dos versiones, dos de las más conocidas, que es la NBI y la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje que vamos a leer de Lucas 1, 1 al 4 nos habla acerca de cómo es que el autor, en este caso Lucas, está dando testimonio sobre cómo es que los escritores escribían en cada uno de los libros sagrados. Note lo que dice Lucas 1, 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Está haciendo alusión a lo que ya a partir de ahí cada uno de los evangelistas ya en el Nuevo Testamento, sin lugar a duda, en el Antiguo Testamento se estaba tratando de escribir ya sobre el Mesías. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmiten los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, dice, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente
para que llegues a tener plena seguridad de lo que se te enseñó. Ahora fíjese, es interesante cómo es que Lucas lo expresa. Muchos han intentado hacer una reflexión, ¿no? Han intentado hacer un relato, pero no es un relato que está limitado únicamente a una reflexión meramente intelectual, no, sino dice el versículo 2, tal y como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo, Teófilo, dice, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Este pasaje, nuevamente, nos podemos percatar que está diciendo algo, una premisa importantísima. Lo que está diciendo Lucas es que él está tratando de ordenar. Él está, después de una reflexión exhaustiva que él hizo, él está tratando de ordenar cada uno de los pensamientos que ahora Teófilo debía de conocer. Ante esto podemos decir entonces que cada uno de los autores de la Escritura podemos decir que tiene su propio estilo literario. Si no fuese así y nosotros argumentásemos que tiene una cuestión de una inspiración mecánica, entonces diríamos que no hay variedad de géneros literarios. Lo mismo daría un escrito de Salmos con un estilo apocalíptico. Lo mismo daría, en este caso, un escrito de Proverbios con un libro histórico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que cada uno de los autores pudo hacer uso de su propio estilo literario para que pudiesen expresar, ¿verdad?, lo que ahora nosotros conocemos de Dios. En segundo lugar, otros piensan que esta inspiración es una inspiración dinámica. ¿A qué se refiere esto? Una inspiración dinámica. Esta teoría, entre otras cosas, niega que haya habido cualquier, cualquier operación o cualquier inspiración directa del Espíritu Santo para producir cada uno de los libros de la Biblia. Más bien, lo que estos argumentan o lo que estos dicen, ¿verdad?, es que hay una inspiración general de los escritores. En otras palabras, podemos decir que cada uno de ellos, si bien es cierto, pudo recibir el mensaje de Dios, pero cada uno de ellos le puso de su propia cosecha, ¿no? Es decir, cada uno de ellos escribió lo que pensaron que Dios decía. Cada uno de ellos escribió lo que asumían que Dios estaba diciendo, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que si nosotros llegamos a argumentar esto, lo que estamos diciendo entonces que la palabra entonces tiene muchísimos errores. Porque evidentemente al ponerle de su propia cosecha, estamos diciendo que no es de origen divino únicamente, sino que el hombre está poniendo lo que piensa o lo que cree. Y esto particularmente es lo que sucede el día de hoy dentro de un contexto posmoderno, ¿no? Tristemente se llega a decir lo que Dios no quiere decir. Más bien decimos lo que nosotros queremos que Dios diga a través de su palabra, y esto no es así. Por lo tanto, la inspiración dinámica, como muchos argumentan, no tiene un valor para nosotros en nuestra reflexión sobre el conocimiento de Dios. Aunque es posible afirmar, hermano o hermana, que Dios se reveló, como vimos en un inicio, a través de una revelación general, lo hizo desde lo general. Ahora Dios se revela de una manera particular, pero esa revelación particular que hace de sí mismo no es una revelación que el hombre escriba sobre lo que el hombre piensa acerca de Dios. Este acercamiento que muchos llegan a tener sobre la inspiración de las Escrituras, sobre una inspiración dinámica, sencillamente está falta de argumentos, ¿no? Dado que no es así. Finalmente, y es algo que como nosotros evangélicos, como pueblo cristiano asumimos o creemos, es que la inspiración de las Escrituras tiene una cuestión orgánica. ¿A qué se refiere esta? Esta perspectiva, entre otras cosas, argumenta, si bien es cierto que Dios envió a ciertos escritores, ¿no? En un sentido que solamente escribas, ¿no? Dios estaba solamente repitiendo, y los autores solamente escribiendo, ¿no? Sino que más bien Dios usó tal y como eran a cada uno de los autores, considerando entre muchas cosas que podemos mencionar su personalidad, su temperamento, los tipos de dones, de talentos que cada uno de ellos tenían. Inclusive, ¿verdad?, nos damos cuenta acerca de la diferencia que Dios hace, o más bien de la diferencia que Dios no hace para poder hablar acerca
de un profeta bien estudiado, hablar acerca de un simple pescador, por mencionar al apóstol Pedro. Nos damos cuenta que Dios utilizaba a cada uno de ellos, inclusive, hermano, hermana, teniendo en cuenta la educación que cada uno de ellos tenía. Sin lugar a dudas, Dios se valió de la cultura de ellos, Dios se valió de las cosas del condado, de la dicción, de los otros estilos. Y aquí hay una parte que es fundamental y es importante resaltar. Aunque Dios se valió de la personalidad de cada uno de estos, es importante entender, recordar que Dios iluminó las mentes de cada uno de ellos. Y esto es lo relevante para nosotros. A pesar de que Dios se valió de hombres para poder escribir lo que nosotros conocemos como las Escrituras, como el mensaje revelado, es importante entender que Dios iluminó la mente de cada uno de ellos, puso sus palabras para que ellos pudiesen poner tan claramente la expresión que Dios decía. Evidentemente nos habla esto acerca de una reflexión, pero de que Dios iluminó la mente de cada uno de ellos para lo que ellos debían escribir. Esta perspectiva, insisto, es la que tiene muchísimo mayor armonía para con nosotros en nuestro acercamiento a las Escrituras. Esta perspectiva presenta, ¿verdad?, a los escritores de la Biblia como no simples copistas, no, sino verdaderos autores de ellas. En ese sentido, podemos decir que las Escrituras, en una parte, más bien en gran parte, en la totalidad, son de origen divino, pero también las Escrituras son escritas por hombres, ¿no? Ya dijimos que en la cual Dios obra a través de cada uno de los hombres es que lo hace por medio de la inspiración. Evidentemente el Espíritu Santo quien inspira a cada uno de ellos para el registro que ahora nosotros tenemos. Un registro que tiene que ver con investigaciones, un registro que tiene que ver con un antecedente histórico y que nosotros el día podemos asumir en nuestro caminar que es una palabra que es de origen. Ahora, por parte de mí, la inspiración de las Escrituras entonces no está limitada únicamente a los pensamientos de los autores, sino que Dios verazmente estaba hablando a cada uno de estos, estaba en ese sentido revelando lo que ellos debían escribir para que esto fuese ya en nuestra vida, la revelación especial de parte de nuestro Dios. Ahora, según la Escritura, según la misma palabra de Dios, la expresión, cuando nosotros nos acercamos a esto, la expresión inspiración, se entiende como cada parte de la Biblia. Es decir, no asumimos, no estamos creyendo que solamente una parte es inspirada por Dios. No solamente estamos diciendo que solamente ciertos libros o cierta categoría, cierto género literario es de inspiración divina, no, sino que estamos hablando que la Escritura en su totalidad se extiende a una inspiración divina. Para esto vamos a reflexionar sobre lo que Jesús y los apóstoles referían sobre el Antiguo Testamento en mismas palabras de Jesús. Ustedes recordarán en el capítulo 5 de Juan cuando Jesucristo expresa en el versículo 39, ustedes dicen, estudian las Escrituras, refiriéndose a los escribas, a la gente más culta, a los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras, dice, me señalan a mí, ¿no? Así que en la totalidad de las Escrituras entendemos esto. No hay ciertas partes que sean inspiradas únicamente por Dios. En expresiones, en palabras de Jesús, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que éstas dan vida eterna, pero las Escrituras me enseñan a mí. Este es un pasaje que Jesús habla y hace alusión al hecho de que en el Antiguo Testamento se está hablando acerca de lo que iba a ser revelado ya en el Nuevo Testamento. Ese Jesús, ese Mesías que en todo el Antiguo Testamento estaba siendo andado y que en el Testamento iba a ser su más gran acción. Así que de la excepción, lo que nosotros estamos en esta hora, podemos afirmar que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Y Dios, entonces entendemos que Dios guió a los escritores de la Biblia para que éstos pudiesen seleccionar las palabras, para que pudiesen seleccionar cada una de las expresiones que debían usar para que nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad?, pudiésemos tenerlo de una manera clara, de una manera sencilla. Dios hizo entonces que todo esto, lo que nosotros estamos reflexionando, fuese determinado para nuestro tiempo el día de hoy. Entendemos que las Escrituras son inspiración de Dios y estas son en su totalidad. Ahora, Dios y cada uno de los autores debían escribir. Por ejemplo, el profeta Jeremías, número 9, el profeta es que esas palabras de Dios
tocaban su boca y le decían lo que debía de expresar. El profeta lo expresa de la siguiente manera. Luego el Señor dice, extendió su mano. Y fíjese lo que dice el versículo. Dice, el Señor tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Estas palabras que Dios ponía en el profeta, sencillamente eran las palabras que él debía de expresar. Otro profeta, Ezequiel capítulo 3, el versículo 1, el profeta lo dice de una manera sencilla, la voz me dijo, haciendo alusión a la voz de Dios. La voz de Dios me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. A los israelitas, dales mi mensaje. Nota lo que dice el versículo número 10. Luego agregó, hablando de esa voz, versículo 4 también hace alusión a eso. Luego me dijo, el profeta Ezequiel es lo que está expresando, está hablando lo que la voz le dijo, lo que Dios le dijo, y esa misma voz le agrega lo que debe de decir, ¿no? El apóstol Pablo, inclusive en cada una de las cartas, por mencionar un ejemplo, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, encontramos el acuerdo que Dios hace, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? En Génesis 12, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿verdad? Y en este sentido, Dios le recordó a Abraham sobre lo que Dios le iba a dar. Y eso fue un acuerdo que iba a anularse 200 años más tarde del Nuevo Testamento. Si recuerdan, el capítulo 3, ¿verdad? El versículo 4 al 5 menciona un poco sobre esto y nos dice, y noten que la Escritura no dice a sus hijos, sino que dice muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y esto sin duda se refiere a Cristo. La palabra, la expresión importante a resaltar esta, noten que la Escritura no dice, ¿no? Así que, inclusive en el Nuevo Testamento vemos a la palabra más sencilla. Podemos decir que la Escritura tiene ciertos aspectos, ciertas características, ¿no? Del Antiguo Testamento. En primer lugar, podemos decir que la totalidad de las Escrituras tienen una autoridad divina. Es más, no hay autoridad más allá de las Escrituras que como nosotros podamos llevar. En primera instancia decimos que las Escrituras tienen una autoridad divina. Y para definir esto de una manera sencilla, cuando decimos que las Escrituras tienen una autoridad de las Escrituras, está haciendo alusión a la palabra de Dios, las cuales son palabras divinas, de tal manera que no carecen de valor alguno en ninguna manera, sino que más bien tienen absolutamente todo para que nos necesiten, ¿verdad? Para poder experienciar hacia nosotros. Así que no hay una autoridad para que el cliente pueda crecer sino únicamente las Escrituras. Ustedes recordarán que en el caso de la Iglesia Católica Romana, ellos dentro, entre otras cosas, mencionan que sí, ¿verdad? Tiene autoridad, pero hay algo más arriba de la hora de autoridad. Y en este caso, pues, la misma Iglesia. La Iglesia Romana, en ese sentido, hemos que insista en que la Biblia no tiene la autoridad total o propia para que pueda ofrecerle un perdón de pecados al individuo, sino que más bien esta autoridad está limitada y está por debajo de la misma Iglesia Romana, lo cual esto es una mentira, no es así. La Escritura es Dios tiene el más grado y más saturado que necesita para que el individuo pueda llegar a acercarse a Dios. Además de esto, la Escritura tiene una autoridad motiva, una autoridad, podemos decir, histórica. Eso se refiere a que en la Escritura está un registro absolutamente de todo lo que fue real, lo que fue cierto, lo que es fidedigno, y como tal posee el derecho de que esto tenga en nosotros, insisto, la más grande autoridad. Aunque es verdad que hay acontecimientos históricos, refiriéndonos al Antiguo Testamento, sabemos que estos son verídicos y que por ser verídicos tienen una cuestión de jerarquía y de autoridad en cada uno de nosotros. También es posible afirmar que tiene una autoridad normativa. ¿A qué nos referimos con esto? A que las Escrituras tienen esa norma de fe, tienen ese código, esa conducta que como individuos, ¿verdad?, necesitamos para poder verdaderamente relacionarnos con nuestro Dios. Hay quienes han dicho que la Escritura es un manual, lo cual nos indica cómo debemos de vivir para con nuestro Dios. Por eso decimos que toda la Escritura, lo que mencionábamos hace un momento en su carta de Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y esta, dice el apóstol, es útil para enseñarnos, esta es útil para redarguirnos, esta es útil para que veamos lo que está mal en nuestras propias vidas. Esta misma Escritura nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer qué cosa, lo que es correcto. Así que podemos decir, en primera instancia, tiene más institución, inclusive, que cualquier doctrina fuera de Dios que en un momento de escuchar. La Escritura es rica. En segundo lugar, hablamos acerca de la necesidad de la Escritura. Tener necesidad de las Escrituras, tener necesidad de la Biblia, no se refiere a otra cosa, sino únicamente al hecho de entender
que la Biblia nos muestra lo que realmente nosotros necesitamos para poder tener una vida espiritual correcta en nuestro acercamiento hacia Dios. Por eso cuando decimos que la Biblia, las Escrituras son necesarias, estamos afirmando que es la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con ese Dios personal que se ha revelado a cada uno de nosotros. Insisto, aunque la Iglesia Católica Romana reconoce la importancia, la relevancia, ¿verdad?, de la utilidad que tienen las Escrituras, el clero, en cada uno de los contextos en que se desarrolla, la Iglesia también considera que el ser humano, cualquier persona que se acerca a la Iglesia es incapaz de llegar a comprender lo que la Escritura dice. Y por esta razón, lo que ellos hacen es que necesitas a alguien que te pueda interpretar la Escritura. Es decir, no estás capacitado tú a poder interpretar la Escritura. ¿Quién hace ese trabajo? Intermediarios, ¿no? Que lo que entre comillas dicen lo que Dios quiere decir, ¿no? Y esto es un error grave, porque lo que mencionamos ya hace un momento es que, aparte de que la Escritura tiene ese valor normativo, esa autoridad máxima para nosotros, debemos entender que también nosotros necesitamos esa Escritura. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, ustedes recuerdan el capítulo 10, de manera particular, el versículo número 13, el apóstol afirma: todo el que invoque el nombre del Señor, este será salvo. Es decir, todo aquel que verdaderamente invoque a Cristo por medio de las Escrituras, todo aquel que esté consciente de su necesidad de la palabra de Dios y se acerque en virtud de poder experimentar el perdón de sus pecados, lo que afirma Pablo, dice, tendrá salvación, tendrá el perdón de sus pecados. Además de esto, en el versículo 17, Pablo dice una expresión maravillosa: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. En algunas versiones dice el oír por las buenas noticias acerca de Cristo. La palabra es necesaria para cada uno de nosotros el día de hoy. No hay, en primer lugar, dijimos, algo que sea con mayor autoridad, sino únicamente las Escrituras. En segundo lugar, no hay nada que necesitemos tanto como la misma palabra de Dios, como las mismas Escrituras para poder ser revelado. Hablamos acerca de la claridad de las Escrituras. Según, insisto, la Iglesia romana, ¿verdad?, la Biblia es difícil de comprender. Y muchos sencillamente dicen, no tienes la capacidad para poder acercarte e interpretar lo que la Biblia quiere decir. Entonces, ¿qué hace? Como no eres capaz y no puedes hacerlo, la Iglesia es la única capacitada para poder enseñarte lo que Dios quiere decir. Igual aquí nos damos cuenta que es una cuestión de interpretación que se hace al decir, por ejemplo, temas sobre la justificación, sobre el perdón de pecados, ¿no? Y es que en ese sentido podemos decir que es el peor error que en algún momento la gente puede llegar a tener. Para muchos la Escritura es algo complicado, pero bíblicamente la Escritura, si ustedes recordarán en el Salmo capítulo 19, versículo 7, el salmista lo expresa de esta manera sencilla: las enseñanzas del Señor, es decir, la Escritura, en primer lugar, son perfectas. Y dice, estas palabras reavivan al alma. Los decretos del Señor son confiables y dicen, hacen sabio al sencillo. Esto nos habla acerca de cómo es que la Escritura puede entenderse de manera clara sobre lo que Dios, insisto, ha decidido revelar y sobre su honor. Así que podemos decir que la Escritura es suficiente para cada uno de nosotros. No hay nada más que necesitemos, sino únicamente la palabra, nada más sino únicamente las Escrituras. Podemos definir la suficiencia de las Escrituras de esta manera: la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de la Biblia, quiere decir que la Biblia contiene absolutamente todo lo que Dios quería que supiésemos de Él. Dios está revelando en la palabra cada etapa de la historia de la redención. Dios está revelando en la Escritura cada uno de los momentos, ¿verdad?, en los cuales Dios está evidenciando ese amor, esa gracia. Y es solamente por medio de la palabra, por medio de la suficiencia de las Escrituras, que Dios está dándonos a cada uno de nosotros de manera perfecta lo que necesitamos conocer y obedecer para poder obtener la salvación por la gracia que solamente en Cristo podemos tener. Para la Iglesia romana, nuevamente, Dios considera que en este caso, ¿verdad?, como ese complemento de la palabra escrita. Y según el catolicismo romano, entonces, esta tradición está, de manera, por decirlo, incluye, por así decirlo, verdades que tienen que ver con los apóstoles, ¿verdad?, verdades que fueron predicadas, pero que no pudieron escribir por alguna u otra razón. Por lo tanto, hay muchas cosas que no pueden ser entendidas. Y un ejemplo más nosotros podemos tener es cómo nosotros podemos saber que el libro de Apocalipsis es suficiente para nosotros poder entender los eventos futuros, ¿no? ¿Y qué es lo que se argumenta? No, es que posiblemente lo que nosotros
debiésemos tener son una extensión, una compilación más allá del libro de Apocalipsis para tener con mayor claridad lo que iba a suceder en el futuro. No, la suficiencia de las Escrituras nos está dando acerca de lo que Dios quería conociera más. Así que la necesidad de que Dios se revele a sí mismo a nosotros, sea en el hecho de que nosotros como pecadores llegamos a malinterpretar la revelación que Dios hace de sí mismo. Una revelación en un inicio que lo hizo de manera general, pero que en esta ocasión lo hace a través del Hijo, a través de Cristo, que irradia la misma gloria de Dios. Un aspecto relevante entonces en la forma de la revelación especial es el hecho de que esta revelación es una revelación personal. Ustedes recordarán cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, él se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, ¿no? Nos está hablando acerca de una revelación personal que Dios hace de sí mismo. La autora Filipenses, por poner otro ejemplo, capítulo número 3, versículo número 10, el apóstol dice, quiero conocerlo a él y poder de su resurrección. Dice, quiero conocerle. Él está dando a notar, él está tratando de expresar, quiero conocer a ese Dios personalmente. Y así participar, dice, de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante de su muerte. Que Dios de sí mismo es una revelación personal. Y esa revelación personal que Dios hace, esa forma en la que nosotros conocerle. Dios se reveló de una forma antrópica. ¿Qué quiere decir esto? Dios se reveló a través de una forma humana. Esta revelación que Dios hace, la hace en un lenguaje humano, la hace en acciones humanas, y eso es lo que sucede en qué cosa? Nación. Por esta razón, podemos culminar con lo que iniciamos en el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. La manera en la cual Dios se ha revelado el día de hoy es por medio del Hijo. ¿Por qué no vamos al capítulo 1 de Hebreos, versículo número 1 al versículo número 4? Y terminamos de la manera en cómo Dios se revela a nosotros el día de hoy. Dice del versículo 1 en adelante, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finalmente nos ha hablado por medio de su Hijo. Note, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hermosas palabras. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a ellos. Jesús hablaba acerca de la gloria de Dios. Y es maravilloso cómo es que el Padre se ha dado a revelar a cada uno de nosotros de manera especial, de manera particular, a través de su Hijo amado. Pudo realizar, ¿verdad?, una asombrosa declaración, 1 Juan capítulo 1, versículo número 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Ese Dios a cada uno de nosotros. Y en palabras de Jesús, Juan 14, 9, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto de manera especial el carácter de ese Dios que es creador de todos. Esta revelación especial por medio de las Escrituras, finalizo con esto, está descrita desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y específicamente, esta revelación que Dios hace mismo es la revelación más clara que podemos tener de ese Dios. Entendemos entonces que la palabra de Dios, esa palabra que nosotros conocemos el día de hoy, es total y es suficiente para llegar a conocer a ese Dios. ¿Por qué no oramos en este momento y le damos muchas gracias a Dios? Porque su palabra fiel, su palabra verdadera, su palabra que es veraz, es suficiente para nosotros, y esta revelación que Dios hace de sí mismo es lo que necesitamos. Oremos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor Dios, muchísimo este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque hoy podemos ser testigos, Señor Dios, de que tu palabra, de que las Escrituras son la forma y la manera en la cual tú te revelaste a cada uno de nosotros. Es una manera en la cual
podemos entenderte y podemos conocerte. Y a decir verdad, aunque somos faltos de entendimiento, aunque somos faltos de sabiduría, Señor Dios, gracias porque a pesar de todo eso, tu Espíritu Santo nos capacita para conocerte cada día más a ti. Nos ponemos en tus manos para que todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos reflexionando, Señor Dios, lo podamos día a día, Señor Dios, llevar a la práctica y así que tu nombre sea glorificado. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.